Hola, bienvenidos a otro video de Sergio Todo Historias. Como el video anterior de 7 películas de western en Netflix funcionó tan bien, me decidí a hacer otro video de 7 western, pero en la plataforma de Disney Plus. Bueno, sin más presentación que esta, vamos al video. The Kid, del 2019, con Ethan Hawke y Dane DeHaan. Guión y dirección, Vincent D'Onofrio. Un muchacho que se escapa de su hogar, acompañado de su hermana, presencia el histórico enfrentamiento del legendario bandido Billy the Kid y el alguacil Pat Garrett. El chico se verá inmerso en la contienda de los dos temibles pistoleros. Empezamos con este western que pasó por debajo del talar de los estrenos de 2019. Los últimos días de Billy the Kid y el enfrentamiento con su ex amigo Pat Garrett, desde el punto de vista de un tercero, que recién al final da una sentencia sobre estos personajes históricos. Puntaje de Internet Movie Database 5,9. El llanero solitario, del 2013, con Johnny Depp y Armie Hammer. Dirección Gore Verbinski. Guión Justin Hayden, Ted Elliott y Terry Rossio. Toro, un nativo americano y guerrero espiritual, cuenta historias jamás contadas que transforman a John Reid de un policía blanco en toda una leyenda de la justicia. En sus aventuras, los héroes trabajan juntos para vencer la codicia y la corrupción. Si bien fue un fracaso cuando se estrenó, para mí es una buena adaptación. Tiene el equipo de los Piratas del Caribe y el tercer acto con el tren es de locos. Puntaje de Internet Movie Database 6,4. Estrella de Fuego, de 1960, con Elvis Presley, Barbara Eden y Dolores del Río. Dirección Don Siegel. Guión Nunnally Johnson, Claire Ufaker. Neddy, la segunda esposa del ranchero Sam Burton, es una indígena Kiowa y su hijo Pacer, Elvis, nace mestizo. Cuando el territorio estalla la guerra entre los blancos y los indígenas, Pacer deberá elegir a cuál bando se aliará. Un western con Elvis y bajo la dirección de un buen director de acción como Don Siegel. No esperen que Elvis vaya a cantar muchos, de hecho canta solo una canción. Lo malo es que es como el mal de época, maquillaron al rey del rock como un indígena con pintura marroncita. Dato que me suma, Bárbara Eden, mi bella genio, hace presencia, y no me importa con lo que digan los demás. Puntaje de Internet Movie Database 6,5. El Vengador sin Piedad, del 1958, con Greg Ropek y Joan Collins. También conocida en Argentina como Los Depravados. Dirección Harry King. Guión Philip Jordan. Jim Douglas persigue sin droga a 4 hombres, 2 blancos, uno mestizo y un indio, que asesinaron a su esposa. Cuando por fin los encuentran, están en la cárcel y van a ser ahorcados el día siguiente. Mientras espera el momento de la ejecución, alguien ayuda a los presos a escapar, pero él seguirá persiguiéndolos sin descanso. Un western que combina bien la acción, el drama y la moral cuando se trata de la venganza y que da un giro al final que resignifica toda la película. Puntuación de Internet Movie Database 7. Tombstone, del 1993, con Carl Russell y Val Kilmer. Dirección George Cosmatos. Guión Kevin Harrell. En 1879 llega a la violenta ciudad de Tombstone Wyatt Earp y su familia, con intención de manejar un bar. Pero él es elegido sheriff del lugar y se tendrá que enfrentar con los Clanton, una banda que quiere dominar la ciudad. Otro western clásico de los 90, uno de los más exitosos de la época. Mucha acción. Puntaje de Internet Movie Database 7,8. Butch Cassidy y el Sundance Kid, de 1969, con Robert Redford y Paul Newman. Dirección George Roy Hill. Guión William Goldman. Principios del siglo XX, en Wyoming, Butch Cassidy y The Sundance Kid son los líderes de una banda de forajidos. Después de que el robo a un tren fracasa, se encuentran huyendo con un pelotón que les pisa los talones. Su solución: escapar a Bolivia. Un clásico de los westerns, aventura, comedia, romance en esta película que marcó época. Además con un elencazo como Robert Redford y Paul Newman, dos capos de esa época. Muy recomendable. Puntaje de IMDb 8. El Renacido, del 2019, con Leonardo DiCaprio y Tom Hardy. Dirección Alejandro González Iñárritu.
Guión: Mark Smith y Michael Punke. Hugh Glass, un trampero y explorador de finales del siglo XIX, resulta herido de muerte por el ataque de un oso. Sus compañeros lo dan por muerto y lo abandonan para seguir con la expedición. Glass deberá enfrentarse a un territorio hostil para poder vengarse de quienes lo abandonaron, especialmente de la traición llevada a cabo por quien consideraba su fiel confidente. Otro western sobre la venganza, impresionante fotografía del mexicano con la actuación de DiCaprio. También González Iñárritu se destaca en las escenas de acción. Datos que suman: muchos de los exteriores fueron filmados en la provincia argentina de Tierra del Fuego. Puntaje de Internet Movie Database 8. Bueno, este fue el video de 7 películas, 7 westerns que podemos ver en Disney Plus. No son todos los westerns que puede haber, sino depende más de mi gusto personal. Algunos westerns que sí vi y que me gustan mucho. Comentame en los comentarios si viste algún western que me recomiendes en la plataforma o que hayas visto recientemente. Dale like si te gustó este video. Suscríbete que estamos cerca de los 300. Te deseo lo mejor para este día. Hasta luego.